Edgar Estigarribia, que describe un poco este ámbito cuando hay tormenta en el campo. Para hablar de campo está Francisco Velar, que es el presidente de la Rural. Hola Francisco, ¿cómo te va? Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa, aquí en el diario Litoral. Belén, Carlos, Eduardo, buen día. Hay varios temas para hablar. Primero, esa reunión que hubo de la sociedad rural, de las sociedades rurales en Riachuelo, me parece muy importante el tema. Pasó a veces desapercibido en algunos medios, pero a mí me parece bueno saber un poco qué pasó en esa reunión, cuáles son los temas tratados ahí. Sobre todo hay un tema central que es el abigeato en toda la provincia. Comenzamos por ahí, si te parece, Francisco, y después vamos a un tema más específico que lo charlábamos el otro día, ¿te parece? Como no, con mucho gusto. La Rural de Corrientes fue organizadora, junto con el Foro de Seguridad Rural Nacional, de un encuentro para nosotros también muy interesante, por la envergadura de los expositores y por la representatividad de esos expositores. De un lado estaba lo que podríamos denominar la pata judicial, de la mano de los fiscales, en un hecho que yo considero inédito en Corrientes. Estaban en un mismo lugar el Procurador General Fiscal de la provincia de Corrientes, es decir, el jefe de los fiscales de la provincia, el doctor Sotelo, el Procurador General Fiscal del Chaco, el doctor Canteros, y la figura estelar, por su trayectoria, por el respeto que genera, el Procurador General Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el doctor Contegram. Del lado del Poder Ejecutivo estaba el Ministro de Seguridad, el doctor Duarte, y el Ministro de la Producción, el ingeniero Anselmo, y del otro lado también el jefe del PRIAR, el general Sánchez, y del otro lado los productores. Se seleccionaron dos productores, uno del Chaco y otro de Corrientes. En el caso de Corrientes le tocó al presidente de la Rural de Mercedes, el doctor Carlos Raúl Roldán, que cada uno de su lugar hizo una exposición de cuáles son las fortalezas y debilidades con respecto al delito rural. No ya solamente el abigeato, sino de manera más general hablábamos de delito rural. Uh-huh. ¿Y hay algunas acciones que se van a tomar? ¿Están pensando eso? Porque el problema es extendido. Exactamente. Lo primero que nosotros tratamos fue de, cuando hay un inconveniente, identificarlo. Una vez que está identificado, que se sabe dónde está, cuál es su magnitud, cuál es la gravedad, ver las zonas donde está habiendo más inconvenientes. El ministro, con mucha sinceridad, habló de zonas calientes. Bueno, una vez que eso está sobre la mesa, empezar a ver qué herramientas, qué caminos elegir para aminorar o hacer desaparecer ese inconveniente. ¿Cuáles son nuestras zonas calientes, Francisco? Bueno, nosotros identificamos y coincidimos con el ministro que fundamentalmente en la zona de frontera, por una cuestión simple, digamos, permite al delincuente pasar de un lado al otro tratando de evadir el peso de la ley, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos como 700 kilómetros de frontera. ¿Es la frontera de Paraguay, la frontera de Brasil, ambas? Nosotros, en relación con el abigeato, estamos identificando como más caliente la zona de Uruguay. Río Uruguay, es con Brasil. La Uruguay, la ruta 14, desde Santo Tomé hasta Alvear, La Cruz, que es la zona que estamos identificando como más compleja. Después hay otros puntos en la provincia también complicados. Lo que justamente nosotros estábamos queriendo evitar es que el abigeato, si no se lo atiende, si no se lo combate con toda la fuerza de la ley, que vaya incrementándose, que tenga mayor poderío, y como es un negocio ilícito tan rentable, empiece a visionarse otros delitos que son más complejos y mucho más violentos. Francisco, bueno, eso tiene que ver con lo que decías de delito rural, ¿no? ¿A qué se refiere puntualmente esa tipificación? Claro, ¿hasta dónde alcanza, no? Claro, ¿qué engloba? Cuando nosotros hablamos de delito rural, hablamos no solamente del abigeato, de
de un animal, una faena clandestina en el campo, sino que estamos hablando de amenazas, extorsión, ya en las propias viviendas rurales. Es de público y notorio la gravedad que esto reviste como decíamos, en la costa del Uruguay. Hubo casos resonantes vinculados a piratas del asfalto. Hubo un comisario que perdió la vida. Sí, claro. Y hubo ciudadanos que vivían en el campo que han sido maniatados, extorsionados, amenazados, para que no declaren a un juicio donde se estaba tratando el robo de más de 200 cabezas de ganado. Es muy grave. Francisco, te llevo a otro tema, para aprovechar la conversación, a un tema que también preocupó al sector, que es una resolución del Gobierno Nacional relacionado con la trazabilidad. Y ahí hay un punto que fue señalado por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes. Ustedes están en contra de esto. ¿Podemos explicar en qué consiste esto? Porque esto... yo supongo que implica un chip, por ejemplo, que es costoso, ¿no es cierto?, para el productor. ¿En qué consiste el problema? Así es. En primer lugar, comentar que efectivamente sacamos un comunicado. Esto lo hacemos por demanda de los productores, no porque se nos ocurre a los que somos circunstancialmente dirigentes, sino hay una demanda muy fuerte de nuestros mandantes, los productores, que están en desacuerdo con esta medida obligatoria. Entonces, en función de ese reclamo, salió un comunicado firmada por 4 confederadas de Alegrías ACRA. Una es la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que engloba a 20 rurales de la provincia. Después estaba las confederadas de Misiones, de Chaco y Formosa, y las confederadas de Salta. En ese comunicado expresamos esta disconformidad, este desacuerdo de los productores con la posibilidad de que se establezca, se imponga, mejor dicho, de manera obligatoria, un chip electrónico, una caravana electrónica en todo el rodeo bovino nacional. Esto es porque, por supuesto, está a cargo del productor. Esto, el claro, chip como siempre, es un costo, ¿no? Esto lo paga el productor y tiene que absorber la complejidad que esto va a traer, la burocracia, el mayor coste por el valor del chip y el mayor trabajo para su lectura y asumir las dificultades cuando no se lee o cuando no coincide, tener que viajar al SENASA, hacer una hora de viaje en caminos de mal estado para solucionar, con toda la tropa esperando, con los baños que hay que hacer previos para limpiar de garrapata. Bueno, toda esa burocracia, ese costo, esa complejidad, la va a tener que asumir el productor. ¿Y cuál es el objetivo, Francisco? Sale, el objetivo como de se esa... anunció, una imposición de manera obligatoria. ¿El objetivo de eso cuál es? ¿Qué es lo que se pretende como deber ser de poner esa caravana electrónica? Bueno, hay varios objetivos que se dicen, y hay algunos que no se dicen directamente, pero que nosotros presumimos por los actores que están haciendo lobby para esto. Lo que se dice es que podríamos aspirar a más mercados de exportación. En realidad son 3 o 4 mercados que existirían en este sistema: Japón, Corea, Indonesia, mercados que no están abiertos en la actualidad, no por esto, sino por otras cuestiones, es decir, que no están disponibles, porque la Argentina tiene sistema de trazabilidad, eso hay que aclarar, está funcionando bien, que nos permite exportar a China, a Unión Europea, a Estados Unidos, similar al que tiene Brasil, un actor fundamental en el negocio de la carne. Entonces nosotros no vemos que sea necesario complejizar el sistema, cargarle al productor con mayores costos por 3 o 4 mercados que pudiéramos acceder de todos modos si permitiéramos que fuera libre. Para la gente que no tiene nada que ver con el campo, Francisco, la trazabilidad es por el origen, es por sanidad. La trazabilidad es por el origen, para garantizarle al consumidor que lo demande, de dónde proviene
el animal. Ujú, En Argentina ese sistema está vigente, ujú, pero funciona como trazabilidad predial o grupal. ujú. Por ejemplo, en Corrientes tenemos identificados 26.000 unidades productivas que están oficialmente cargadas al sistema, identificadas geográficamente en el lugar donde están, que se sabe si son productores de cría, hacen recría o invernada, se sabe quién es el productor. Todo eso son datos que están en el sistema. Y en el último tramo, los 180 días previos a su comercialización, si el productor le parece conveniente y desea exportar a Unión Europea o a Estados Unidos, y puede individualizar el animal. Pero ya a criterio de esa última parte del eslabón de la cadena de la carne y el productor que lo desee, porque en el ámbito de la libertad empresarial le parezca que es conveniente. Pero no es de ninguna manera una imposición obligatoria esto de tener que tener un chip electrónico como se pretende claro. ahora. Francisco, 26.000 unidades productivas. ¿Hay más por fuera del sistema? No, yo considero que no, que están todos registrados. Puede ser que haya uno muy chico que no esté registrado, pero sería insignificante. Y ahora que me mencionás esto, vemos otra complejidad en esta posibilidad de que se imponga de manera obligatoria. Dentro de esas 26.000 unidades productivas que tiene la provincia de Corrientes, están identificadas también 18.000 que son pequeños productores que tienen menos de 300 cabezas. Bueno, eso va a ser una complejidad mayor todavía en ese segmento, porque no van a querer asumir ese costo, no tienen la infraestructura necesaria ni la tecnología para usar este sistema, o sea que ahí vamos a tener un escollo muy, muy grande con estos productores de menos de 300 cabezas. Francisco, la última pregunta, pero no quiero dejar de pasar porque hubo problemas otra vez con el estado de las rutas. Hace unos días, el fin de semana, tuvieron que cerrar una ruta, clausurar la ruta 40 en un tramo, ¿no es cierto? Pero esto se repite, digamos. ¿En qué situación crees que estamos? ¿Cómo se puede afrontar este problema? ¿Cómo ven ustedes? Nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Ya hemos tenido varias reuniones con el ministro de Obras Públicas y con el ministro de la Producción. Lamentablemente el clima en Corrientes no nos ha acompañado y no ha permitido que se pueda empezar a trabajar con los trabajos que más de fondo que deberían hacerse, porque con tantas lluvias y humedad en los caminos era muy difícil, o es muy difícil, tratar de enderezarlos. Pero se está estudiando, sabemos que el gobierno tomó el tema ante el reclamo del sector productivo, también de la industria del turismo, y esto tenemos que sentarnos, y bien el tiempo permita, a diseñar. Nosotros desde la Asociación de Sociedades Rurales estamos tratando de aportar cuáles serían los caminos neurálgicos, los movimientos que hay dentro de esos caminos neurálgicos, cuáles serían las zonas donde habría que atender, si hay que hacer alcantarillas. Bueno, estamos haciendo un mapeo para sentarnos con las autoridades para ver cómo y de qué manera, seguramente van a ser varias las herramientas, pero cómo podemos empezar a revertir esta situación que nos preocupa. Gracias, Francisco, por estos minutos con nosotros, muy claro. A ustedes por el espacio. Francisco Velar, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, hablándonos de varias cosas, pero en realidad el tema de la conversación el punto central era esta